Y como yo les mencionaba de esta pareja, de esta actividad de anoche, de esta hermana que estaba hablando, y yo le mencionaba lo importante de nosotros motivar a los jóvenes a que lean la Escritura. Y luego dije, ay Señor, perdóname a todos, porque hasta nosotros los adultos. ¿Por qué nos da tanto problema leer la Biblia? Porque el enemigo sabe que cuando nosotros empecemos a hacerlo, otra cosa va a suceder. Así es de que en este mismo momento Josué, aquella persona bien fuerte, empezó a tener un poco de temor. Pero ¿sabes? Reemplazaron en otra cosa, pero Dios era el mismo. ¿Verdad? ¿Había que temer a algo o a alguien? No. Simple y sencillamente tenemos que obedecer. Dios viene siendo el mismo. El mismo Dios que estuvo con Moisés, ahora estamos con Josué. Pero Josué tiene temor porque es un ser humano. A veces fuerte, creyente, confiado, valiente. Otras veces debilitado, triste y hasta derrotado sin comprender aún la batalla. ¿Cómo le voy a hacer? Somos humanos y a veces estamos así, ¿verdad? Que somos bien cambiantes. A veces a mí me dicen, tío, tranquilo, porque andas muy acelerado. Pero yo estoy, en mi punto de vista, yo estoy bien, ¿no? Ok, pues ya le bajo un poquito, 2 o 3 rayitas. Así nos pasa, somos bien cambiantes. ¿Qué necesitaba Josué como qué necesitamos hoy nosotros? Nada más y nada menos que la presencia de Dios. Momento, hermano, yo soy cristiano, la presencia de Dios está conmigo, no tengo la menor duda. Pero en ese momento Josué necesitaba la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios promete. Después de la orden de marcha, vuelve y repite que tendrá su presencia en el verso 9 donde quiera que él vaya. Y miren, no es la primera vez que Dios está pensando en Josué para fortalecerlo. No es la primera vez que Dios se lo dice, ya le ha dicho 3 veces. Y aparte, a una más, en Deuteronomio 3:28, Dios le pide a Moisés que lo anime y lo fortalezca. Dice, anime y fortalece a Josué. Y le dice en el versículo al principio, da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor. Miren qué interesante, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe realmente de qué confiamos, dónde están nuestras debilidades, porque desde Deuteronomio 3:28, aún estando Moisés, le da la misma orden a Moisés para que lo anime, ¿verdad? Todos tenemos una imagen de un Moisés, de un Josué fuerte, pero parece que Josué era un hombre que había que fortalecer continuamente, de acuerdo a lo que estamos mirando, porque también en Josué 8:1, Jehová le dijo a él, no temas ni desmayes, toma contigo a la gente de guerra, levántate y sube ahí. Cada que Dios le iba a dar una batalla, le animaba y le fortalecía. Así es de que cuando tú tengas una batalla y necesites ánimo, ve de rodillas, Señor, voy a entrar a esto, necesito que tú me animes y me alientes, ¿no? Y es bien importante. Ahora, sin embargo, Josué, el hombre de Dios, para la gran tarea de la conquista, si el desánimo es una falta de Josué, no hay forma de probarlo. Simplemente nos estamos basando en lo que la Escritura está mencionando, ¿no? Pero por lo menos sabemos que fue el motivo que Dios usó para que este general de Dios no confiara en su propio poder, en sus propias estrategias, para que viera sino que confiara en el poder de Dios y en la fuerza que Dios le da. Porque yo me puse en este momento, digo, sí, él pudo haber confiado en sus fuerzas. Es como cuando tú dices, no, es que yo estudié, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo hacer aquello, lo que sea. Pero muchas de las veces otra persona que ni siquiera ha estudiado, y la ves y la escuchas y dices, está aprendiendo, ¿ya qué universidad fuiste? Estudié por la calle, ¿no? Como dice, la vida me enseñó todo, ¿no? Es bien interesante ver eso, así es de que él tenía que confiar en el poder de Dios y en la fuerza de Dios. Y lo vemos al final del libro, como les mencionaba, todo el libro de Josué habla acerca de la desconfianza del pueblo. Y si tú te das cuenta, con Moisés pasaba lo mismo. Pero Josué llegó y les dijo, insistiendo, dice, si todo el pueblo quiere ir en pos de otros dioses ajenos, dice, él dijo de esta manera, porque mi casa y yo vamos a
ustedes siguen ir otra vez en pos de los dioses de los egipcios, allá donde estaban, vayan. Pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Esto lo digo antes de que termine el capítulo 24. Y nos podemos dar cuenta que siempre confió en Dios a pesar de sus debilidades. Entonces puede ser también que Dios le estaba enseñando a confiar más en Él, al estarlo animando, estarlo motivando a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en dar fuerzas a los que no tienen fuerzas. Ahora en esta tarde tú quieres que Dios te dé fuerzas, te llene de vigor. Porque dice la Escritura que Él anda buscando, sus ojos andan buscando a quien fortalecer. Y la Biblia de Jerusalén traduce este versículo de esta manera, 2 de Corintios 16:9. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón entero para Él. ¿Quieres que Dios te fortalezca? Te digas que hay una condición al final. Y esto es siempre lo que me motiva de la palabra de Dios, porque sí, es hermoso todo, pero Dios siempre pone una condición. Un corazón entero para Él. Aquí aparece otra vez el sinónimo Hasa, en hebreo, para utilizar y referirse otra vez a Josué, a una convicción de fuerza espiritual y física. La verdad es que no. La verdad es que Dios se complace en buscar gente a quien fortalecer. Sin embargo, esforzarse y ser valiente no es la única orden que Dios le da a Josué. Si te das cuenta, en el versículo 7 le dice: la orden acompañada de esfuerzo y valentía también tiene que venir el meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, ¿verdad? Como si el esfuerzo de valor físico y moral de un hombre dependieran de ello. ¿Y sabes qué? Si es así, no hay otro pan que sostenga y nutra más nuestra vida que el alimento de la palabra de Dios. Te dice: no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Esa es la orden de Dios. O sea que tenía que conocerla. Y dije: santo Señor, necesitamos conocer la palabra para no separarnos nosotros. Señor, pero están muy buenas las películas, pero no, tenemos que conocer la palabra de Dios. El problema de Josué estaría en escuchar otras voces o en seguir sus propios pensamientos a veces, y no la voz de Dios. Y esa va a ser nuestra derrota, al igual como la derrota sería de Josué. La frase "nunca se aparta de tu boca", verso 8, es una repetición de "no te apartes", verso 7. También se repiten en los resultados de meditar y guardar la ley de Dios en el verso 7 y 9. Y siempre son los mismos. Y ya me pongo y digo: Señor, tú quieres traernos prosperidad, que todo nos salga bien. Por eso es que la insistencia y la reflexión. Y cuando escuchamos la palabra prosperidad, decimos: ahora sí vamos a creer por lo que decían en la cartera. Que todo lo que emprendamos, que toda empresa que tú logres construir para que sea prosperada, dice, no a los ojos del mundo, sino a los ojos del Señor, dice, porque el concepto del Señor es el que importa. Y si somos prosperados a la manera de Dios, tendremos éxito. José pudo terminar en prosperidad, pero no necesariamente como le mencionaba la otra prosperidad, porque prosperidad significa terminar los días bien, que Dios te califique, que Dios diga: este hombre es un hombre justo, está casado en la madre. Terminar en prosperidad es terminar en tus días. Así es de que esa tiene que ser nuestra meta, esa tiene que ser nuestra visión. Ahí es donde tenemos que ir nosotros, ¿verdad? No se me duerma, ya estoy terminando. Pero ahora, pensemos en algo. El lugar que Dios tiene para darnos incluye todo. Y ahora que estás aquí en este país, no te puedes dar cuenta que sí. Desde el desierto y los lugares más desagradables, los caminos más difíciles, la tierra más árida y dolorosa, como el desierto de Arabia del Sur, hasta los grandes caudales del río Éufrates al oriente, y los cedros del Líbano del norte, y el descenso de las playas del Mediterráneo del occidente, el gran mar, donde se pone el sol. Hay un vasto territorio, y los límites de la tierra tienen todo a quienes la habitan.
a quienes habitan en ella. Y lo más justificado en industrias, prosperidad material, poder. Y verdad que todo esto tiene este país. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tener cuidado, porque también hay mucha idolatría, sacrificios de niños, prostitución sagrada, una serie de antivalores contrarios a los de Israel. Es una corriente del mundo, la codicia, el aborto, el placer sexual y mucho más. Eso es Canaán, eso era Canaán en la Biblia. Y eso es nuestro Canaán el día de hoy, en los días que estamos viviendo. La tierra que fluye leche y miel, la tierra de los montes y vegas, que sin embargo necesita ser regada por el rocío de Dios, Deuteronomio 11:11, como cualquier otra. Esa era la tierra prometida. La pregunta sería, ¿a dónde iremos nosotros que sea más lejos de Dios? En nuestras fuerzas. ¿Sabes? No existe un lugar. Donde quiera que vayas, dice el verso 9, el Señor ya había puesto la obra, donde quiera que vayas. O sea, nosotros no podemos ir más lejos que lo que Dios ya puso o propuso. Ese será el límite. Ese es el límite que Dios pone a José y ese es el límite que Dios pone a nosotros. Donde quiera que vayas, tú simple y sencillamente meditas en la palabra y guardas mi ley, podrás seguir cualquier camino y extender aún más el reino de Dios en nuestro territorio. Y Él va a estar con nosotros, a donde quiera que vayamos. Tendremos la certeza de que poseeremos la tierra que Él ya nos ha entregado, haremos las obras que Él de antemano ya preparó para que anduviésemos en ellas, de acuerdo a Efesios 2, 9 y 10. Pero la pregunta es, ¿y cómo sabremos cuál es el camino? ¿Cuál es la tierra de provisión? Y solamente hay que hacer una cosa: meditar en lo que el Señor nos dice, dejar que Dios clarifique nuestros pensamientos y deseos y que sean filtros por medio de su palabra. No hay de otra. La palabra de Dios, como dice Salmo 119, 105, lámparas a mis pies, tu palabra. Cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, vamos caminando ciegas, vamos caminando con los ojos vendados. Para terminar, quiero compartirles esto. La ley de Dios debería estar en nuestra boca, no solo cuando predicamos, sino cuando estamos leyendo inteligentemente, porque debe ser una lectura diaria, cuidadosa, esmerada, que incluye obediencia a lo que Dios nos pide. O sea, tenemos que estar leyendo y al mismo tiempo tenemos que estar aplicándola a nuestra vida para que pueda hacer ese efecto. Un continuo ajustamiento a los lineamientos del pacto de Dios. No es fácil porque los caminos de Dios son un poco misteriosos, pero al mismo tiempo Él nos da la libertad, Él nos lleva y nos guía a hacer. Dios hace exigencias fuertes para nuestra carne. Morir a nuestros deseos puede resultar un poco doloroso, pero debería ser la meta de todo. ¿A dónde están nuestros deseos? ¿A dónde está nuestra atracción? ¿A dónde queremos ir? ¿Verdad? Pero morir a nuestra carne tiene que ser nuestra meta. Ahora la pregunta sería, ¿por qué nuestras derrotas y temores? Porque hasta este punto de nuestra vida todavía seguimos batallando por lo mismo. Preguntémonos si acaso hemos fallado en guardar la ley de Dios. ¿Qué parte de ella no estamos cumpliendo de la que estamos atesorando en nuestro corazón? Porque siempre oramos para que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. A veces puede ser que la pereza no nos deje estudiar la Biblia, para meditar, otras veces nuestra dificultad para obedecer. Quiero ser obediente, pero estamos como cuando éramos niños. Hijo, vete a la basura, sí, no vas. Hijo, ve a la basura, no vas. Hasta que la mamá se quita la chancla voladora y todo eso, ¿verdad? A veces así estamos en la escritura, ¿no? Nos da dificultad obedecer. Quizás pueden ser fuertes tentaciones que nos derrotan y deprimen constantemente. Pero ¿sabes cuál sería la idea o el mandato? Necesitamos oír de nuevo la voz de Dios, que nos diga: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy. ¿Amén? Si tú quieres que tu vida, así como la vida de Josué, termine de la manera de que tú digas:
Señor, gracias porque terminé mi tarea. Porque déjame decirte que Josué termina la tarea. Entrega y reparte todo lo que Dios le había dado a hacer, ¿verdad? Pero algo que a él le fortaleció y le hizo hacer las cosas que Dios le mandó es nunca apartarse, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medites en ella de día y de noche, como dice ahí. Entonces